Queridos estudiantes, muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a esta webconferencia correspondiente a la tarea 4 del curso de detección y diagnóstico de fallas. El día de hoy estaremos hablando de esta actividad de nuestro curso. Es una actividad que se desarrolla de manera virtual haciendo uso de nuestro software de simulación LabVIEW y corresponde al componente práctico de nuestro curso como práctica simulada. Entonces, sean todos bienvenidos. El día de hoy pues voy a explicar todas las particularidades de nuestra actividad para que cada uno de ustedes tenga la información adecuada y respectiva para el desarrollo de la actividad. Bueno, esta tarea 4 es una tarea que se desarrolla de carácter independiente. Inició el pasado jueves 30 de octubre y finaliza el lunes 24 de noviembre. Tenemos casi un mes para desarrollar nuestro componente práctico y en esta quiero hacer un énfasis muy importante, ya que esta actividad tiene un alto peso en el desarrollo del curso de detección y diagnóstico de fallas. Esta actividad, tarea 4, tiene una puntuación de 180 sobre los 500 puntos del curso, es decir, que tiene un gran peso y una alta relevancia en el desarrollo y aprobación de nuestro curso. Esta es la última actividad del momento intermedio del curso. Recuerden que venimos con el momento inicial, que fue la tarea número 1. Entramos al momento intermedio, en la cual llevamos tarea 2 y tarea 3, que acabamos de entregar el pasado 29 de octubre. Y esta actividad que inicia el jueves 30 de octubre o inició el jueves 30, pues es la última actividad del momento intermedio. Ya nos encontramos más del 50, en el proceso del curso, más del 50% del desarrollo. Estamos terminando el momento intermedio con la tarea 4 y nos quedaría solamente al finalizar esta entrega la tarea 5 del momento final del curso. Por lo anterior, quiero hacer una invitación muy cordial a todos nuestros estudiantes, a aquellos que de pronto hayan tenido alguna dificultad o alguna situación particular en la entrega de las tareas anteriores. Puede ser que se les haya presentado alguna dificultad en la entrega o puede ser que hayan obtenido una calificación inferior a la nota probatoria. Pueden, por favor, comunicarse conmigo por medio del chat, por medio del correo electrónico interno del aula, con el objetivo de que establezcamos estrategias de mejora en cada una de sus calificaciones. Recordemos que hasta la tarea 4 vamos en el 75% del curso y ya la tarea 5 corresponde al 25% restante. Entonces, la tarea 4 es una tarea muy importante para la respectiva aprobación del curso, ya que corresponde a la aplicación de lo que hemos venido trabajando en cuanto a temáticas de detección y diagnóstico de fallas, en cuanto a mantenimiento de sistemas industriales y en cuanto al uso del software, en este caso de simulación, LabVIEW. Esta tarea, al igual que las tareas anteriores de nuestro curso, tiene un foro de participación. Sin embargo, en este foro no hay trabajo colaborativo. Este foro será solamente de retroalimentación para aquellos estudiantes que requieran solicitar revisión de sus avances, solicitar revisión de alguno de los puntos de desarrollo de la tarea. Será utilizado el foro. Como lo dije anteriormente, este foro no tiene trabajo colaborativo. Todas las actividades son de carácter independiente o individual. Entonces, al ingresar al campus, al curso de detección y diagnóstico de fallas, pues van a encontrar en la parte de descripción
En la parte de descripción del componente práctico, prácticas simuladas, pues van a encontrar dentro de la descripción textual, en la parte de abajo, un anexo. Este anexo es una carpeta comprimida que ustedes deberán descargar en sus equipos de cómputo y es la simulación en LabVIEW que deberán trabajar y analizar en esta actividad. ¿Qué quiere decir? Que en este componente práctico especialmente no vamos a desarrollar nosotros mismos el BI, sino que es un sistema que ya se encuentra simulado y en funcionamiento y el proceso es de análisis de ese programa o de esa aplicación. En el caso particular, para poder trabajarla, pues deberán descargar la carpeta que se llama anexo 1, que se encuentra en la parte de descripción del componente práctico. ¿Dónde lo encuentran? Bueno, entonces nos vamos al campus y nos vamos al momento intermedio de nuestro curso y luego nos vamos a tarea 4, componente práctico, y en el primer ítem que encuentran está la opción de descripción del componente práctico, prácticas simuladas. Al ingresar ahí, vamos a encontrar entonces la descripción de la información del componente y aquí vamos a encontrar el anexo 1 para descargar. Entonces ahí automáticamente se descarga en sus computadores y es una carpeta comprimida que luego deberán descomprimir para poder abrir el archivo que se llama análisis de fallas. Recuerden que es un BI que se trabaja en LabVIEW. Entonces, para que tengan en cuenta la primera parte. En la segunda parte, que deberán tener en cuenta es que como todas las tareas anteriores que hemos desarrollado, pues tenemos un formato o un documento de entrega. Este formato está cargado dentro del foro de esta tarea. Entonces, es un archivo de Word que se llama formato informes tarea 4, que ustedes podrán descargar en Word para poder desarrollar su actividad y con esto, pues, digamos que prevenir que se nos quede algún aspecto por entregar de la tarea. Entonces, ¿dónde lo encontramos? Nos vamos al campus. Y dentro del curso, entonces nos vamos al curso de detección, nos vamos de nuevo al momento intermedio y nos vamos a la tarea 4. Entonces, dentro de la tarea 4 tenemos un OSOA que tiene que ver con los componentes práctico en sitio. Tenemos la guía que podrán también descargar y que pues es instrumento para el desarrollo. Tienen los contenidos y los referentes bibliográficos al resultado de aprendizaje correspondiente a esta tarea. Y aquí en el foro, ingresando a él, al grupo que a ustedes pues les pertenece, van a encontrar después de la descripción del foro, entonces van a encontrar el formato de informes, tarea 4 que podrán descargar para desarrollar su actividad. Entonces es importante que como hemos venido trabajando la metodología del curso, pues tenga este formato o sea desarrollado en el formato con el objetivo de cumplir con las normas APA, cumplir con todos los aspectos necesarios de la entrega para que procuremos tener una entrega de calidad y completa. Y por último, aquí en el campus, pues quiero mostrarles que también se encuentra la rúbrica de evaluación, donde encontrarán cada uno de los aspectos que van a necesitar entregar para obtener el puntaje total de su tarea. Y aquí en la parte final, donde dice URL tarea componente práctico, pues es donde deberán hacer. Digamos que aquí van a encontrar las normas y las condiciones, ¿ok? Entonces aquí van a hacer la entrega, como hemos venido trabajando todas las modalidades, simplemente que este componente pues tiene más ítems o más ingresos a los que hemos venido trabajando en las tareas anteriores por corresponder al componente práctico del curso. Entonces, en ese orden de ideas, para trabajar esta actividad necesitamos la guía de actividades, la rúbrica de evaluación, el anexo 1, análisis de fallas,
y el documento de formato de entrega de informes tarea 4. Esta actividad, como les dije anteriormente, es una actividad que no consiste en desarrollar el BI, sino en analizar el funcionamiento de un sistema ya montado en LabVIEW. Entonces, en este caso, como hemos venido aprendiendo y trabajando diferentes categorías de mantenimiento, diferente identificación de tipos de fallas, acciones correctivas o preventivas en sistemas de control, en este caso, pues también tenemos un sistema de control ya implementado que tiene diferentes variables de entrada y diferentes actuadores con el objetivo de simular un sistema térmico que permite calentar internamente como una caldera y controlar la temperatura dentro de ella. Por medio de un sensor o un transmisor de temperatura, pues vamos a tener la posibilidad de identificar los grados Celsius que estamos trabajando, bueno, centígrados, que estamos midiendo dentro de la caldera y con base a esa temperatura, pues entonces tenemos la turbina de extracción de aire que nos permite controlar la temperatura. Entonces, en el caso de que se supere la temperatura establecida para esta caldera, pues al censar la temperatura vamos a tener un actuador que nos permite prender o apagar la turbina de extracción para controlar los grados dentro de ella. Tenemos también aquí al lado derecho dentro del simulador, tenemos un graficador como trabajamos en la actividad o tarea anterior y en esta gráfica en tiempo real nos está mostrando en la línea roja nos muestra los grados centígrados medidos en tiempo real. La línea verde corresponde al grado inferior de temperatura y la línea blanca al grado superior. Entonces, la caldera debe estar entre 300 y 350 grados centígrados y esa es la calibración que se le ha realizado para que mantenga la temperatura ideal. En el caso de que tengamos una temperatura superior a 350, pues el actuador debe encenderse, en este caso la turbina, con el objetivo de enfriar la caldera y bajar la temperatura y quedar otra vez dentro del rango permitido. Entonces, el paso 1 es abrir el archivo de LabVIEW. En este caso, pues tenemos el BI. Aquí les estoy mostrando su pantalla principal y pues es interactuar con el simulador, es interactuar con el programa, mirar qué tipos de formatos o de sistema funciona, cómo nos entrega el transmisor de temperatura, cuáles son los rangos de temperatura, tenemos un botón de marcha, un botón de paro de emergencia y nos muestra también indicadores si está calentando o si está enfriando el sistema. Entonces es un sistema térmico que nos permite aplicar todo lo que hemos venido trabajando a través de las tareas anteriores y el objetivo de ellos es hacer un análisis. Cuando ya tenemos digamos que ya hemos interactuado con el sistema, ya hemos manejado, ya lo hemos visto funcionar, perdón. El paso número 2 es entrar a los modos de funcionamiento del sistema. Entonces, aquí en la parte superior izquierda del panel frontal del BI, pues aparece seleccione el tipo de falla para el sistema y tenemos 3 tipos de operaciones. En el caso número 2 o el paso número 2 vamos a trabajar en modo operación normal, es decir, cuando todo está funcionando correctamente, cuando el transmisor está entregando la medida de corriente necesaria en cuanto a los rangos de temperatura y cuando el actuador está funcionando según lo establecido. En este caso de operación normal, pues vamos a ver que cuando le damos clic a operación normal y damos el arranque del BI, pues entonces él va a empezar a incrementar el valor de temperatura, es decir, a calentar la caldera, de tal manera que lleguemos a trabajar entre 300 y 350 grados, que son los establecidos para el sistema. En el momento de operación normal, ¿qué debería suceder? Que cuando la temperatura medida esté en 350 grados, que es el tope máximo permitido, pues entonces el transmisor debe enviar su señal de temperatura
o su señal, en este caso, el transmisor lo que entrega es una señal eléctrica que es corriente, expresada en miliamperios, pues esa señal lo que hace es activar el actuador. En este caso, ¿quién es el actuador? Pues es la turbina para extracción de aire con el objetivo de que salga calor o se emane calor de tal manera que la temperatura interna disminuya. Entonces ahí se debe actuar, se debe, prender el actuador y pues debe estar intermitente este botón de sobrepaso de temperatura en el caso de que se llegue a superar los 350. A medida que vaya trabajando la turbina, pues ella va a cambiar acá el botón o el indicador entre calentamiento y enfriamiento. Cuando se activa la turbina, pues se debe prender el botón de enfriamiento donde indica que está tratando de bajar la temperatura interna, y cuando está por debajo de 350, debe prender el botón de calentamiento donde indica que se está calentando o se está incrementando la temperatura. Con base a esa operación y a ese funcionamiento, entonces ustedes lo que van a hacer es dar clic en operación normal y van a arrancar o darle play al sistema, ver cómo funciona tanto indicadores como transmisor, como actuador, y con base a ese análisis de funcionamiento van a dar respuesta a estas dos primeras preguntas. Entonces, y la primera dice, ¿cuál es el valor que registra el indicador de corriente en miliamperios, es decir, el transmisor, cuando la temperatura del proceso es igual a 0 grados Celsius? Es decir, la primera pregunta es, cuando arrancamos el sistema y la temperatura está en 0 grados, ¿cuántos miliamperios nos entrega el actuador? El transmisor, perdón. Entonces, 0 grados, ¿cuántos miliamperios mide el transmisor? Ese sería el primer análisis y debemos, pues obviamente, con lo que estamos visualizando, no solamente dar el dato de corriente, sino también analizar y justificar la respuesta de por qué se está entregando esa cantidad de miliamperios. La segunda pregunta es, si el valor de la corriente del transmisor cambia de forma abrupta a un valor de medida de 0 miliamperios, cuando la temperatura del proceso es mayor o igual a 0 grados, ¿se podría identificar un fallo en el transmisor? Justifique la respuesta. Entonces, con base a la primera, donde obtuvimos un valor mínimo de corriente con 0 grados centígrados, pues, ¿qué diríamos nosotros si tenemos una temperatura superior y el transmisor se queda en 0 miliamperios? O sea, ¿qué estaría pasando en ese caso particular donde el transmisor no me entregue medida de corriente a pesar de que tenemos grados centígrados de calentamiento? Entonces, es el análisis que deben hacer ustedes dentro de sus conocimientos y dentro de la visualización y el análisis de este funcionamiento. Entonces, si tenemos un medidor de temperatura y con base a ese medidor de temperatura entregamos una señal eléctrica, que en este caso es miliamperios, y ella a medida que suben los grados, sube la temperatura, sube la cantidad de miliamperios entregados con relación a esa medición, ¿qué está pasando con el transmisor si me entrega 0 miliamperios? Ese es el análisis de la segunda pregunta. Luego vamos a pasar al paso número 3. En este paso número 3 vamos a trabajar con no el modo normal de funcionamiento del sistema, sino en modo falla transmisor de temperatura. Entonces, nos vamos a la parte superior izquierda del panel frontal y ubicamos dentro del selector de roles falla en el transmisor. Cuando tenemos falla en el transmisor, quiere decir el que nos mide, ¿cierto?, la temperatura interna de la caldera y nos entrega una cantidad de miliamperios con base a la relación de temperatura. Entonces, en ese modo falla de transmisor, lo que vamos a hacer es seleccionar la falla y darle play al operador. Entonces, ¿qué? Cuando tenemos en funcionamiento el sistema, pero el transmisor de temperatura no nos está funcionando, entonces, ¿qué va a pasar con el sistema? Entonces, él inicia su proceso de calentamiento, se empiezan a subir los grados centígrados, pero aquí no tenemos ninguna medición porque el transmisor está siempre en 0 miliamperios, es decir, tenemos un transmisor de temperatura dañado.
Entonces, ¿qué sucede con la caldera cuando la temperatura supera los 350 grados, que es la temperatura máxima? ¿Qué va a suceder con el sistema? Eso es lo que queremos que ustedes analicen, lo hagan funcionar y con base a eso se dé respuesta a la pregunta número 3. Entonces dice, ¿será posible integrar un método de detección y diagnóstico automático de fallos basado en redundancia física? Justifique respuesta y describa cómo implementar el método. Bueno, en este caso hablamos de un término muy particular que se llama redundancia física. ¿A qué se refiere redundancia física? Se refiere a que una de las variables que yo voy a medir, en este caso, por ejemplo, que es la temperatura, se mida desde diferentes sensores. Entonces, ¿qué es redundancia? Es cuando se hace varias veces lo mismo, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese caso de redundancia física? Es yo coger, es como un método de prevención de que no se mida, por ejemplo, el caso de la temperatura no se mida sobre un solo sensor, sino que haya otro sistema complementario, puede ser de otros sensores que también midan la misma variable. ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo de que si llega a haber una falla en una de las variables o en uno de los transmisores, el otro transmisor siga su funcionamiento. ¿Para qué? Para evitar daños en los sistemas. Entonces, a veces no se hace necesario, o más bien, no es solamente básico tener un solo transmisor o un solo sensor, sino que se hace completamente necesario hacer varias mediciones de la misma variable con el objetivo de que si llega a haber falla en alguna, se corrobore con la segunda o con la tercera, de tal manera de que el sistema actúe de manera eficiente, prudente y se eviten accidentes. Por ejemplo, en este caso, solamente tenemos un solo transmisor implementado. Ese transmisor se dañó, nadie ha identificado la falla del transmisor y la caldera está en funcionamiento. Obviamente, si no tenemos el transmisor, que es el que nos entrega la señal de control para la turbina de extracción de aire, pues la temperatura va a seguir subiendo más de 350 grados y nunca se va a activar la turbina de aire porque no hay quien la controle, que en este caso es el transmisor. ¿Qué pasa con eso? Pues que puede haber una explosión, que puede haber un daño y así sucede en todos los sistemas de control. Entonces, con base a redundancia física, ¿qué sería lo que ustedes proponen como método de detección y diagnóstico automático de fallos? ¿Para qué? Para que en caso de que el transmisor falle, ¿qué podrían ustedes implementar para que no se vaya a dañar completamente el sistema? Ahora, vamos con dentro del mismo paso número 3, vamos a ver el otro modo de fallo del sistema. Dentro de los roles, en la parte superior izquierda, existe otro tercer botón o tercera opción de funcionamiento que se llama falla en el actuador. Entonces tenemos modo de manera de resumen, tenemos el modo normal de operación, donde todo el sistema funciona correctamente. Tenemos el modo de falla del transmisor, que es donde el sensor de temperatura sale de funcionamiento. Y por último tenemos el otro modo de falla que se llama falla en el actuador. En este caso, ¿quién es el actuador? Es la turbina de extracción de aire, que funciona, es decir, se enciende o se apaga con base a la señal que me envía el transmisor según la temperatura medida. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Volvemos, seleccionamos falla en el actuador, damos play a nuestro sistema de simulación y vamos a ver exactamente el mismo comportamiento de la caldera en el momento en que la temperatura empieza a incrementarse. La temperatura se empieza a incrementar, el sensor en este caso de temperatura nos empieza a enviar la transmisión de datos por medio de corriente y envía la señal. Cuando la temperatura está en 350 grados, pues lo que debe hacer es enviar la señal para que el actuador funcione, que en este caso es la turbina. Pero ¿qué sucede? En este caso particular, la turbina dejó de funcionar. Nadie se percató de su daño y la turbina no se está activando. ¿Qué debería pasar? Que cuando la temperatura se supera, es decir, cuando llegamos al límite que son los 350 y en ese caso se debería prender la turbina, pues la turbina no se va a encender. Como no se va a encender, en ese caso la temperatura debe seguirse incrementando,
pero como se debe seguir incrementando y está por fuera de los rangos, pues entonces acá vamos a tener que la alarma de sobrepaso de temperatura del horno se debe encender, ¿sí? Debemos tener una alarma de indicación que la temperatura está por encima de lo permitido, no tenemos funcionamiento del actuador, pero esta señal de alarma le permite a los operadores hacer un paro de emergencia del sistema. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este funcionamiento del BI que estamos trabajando. Con base a ese análisis, este funcionamiento que ustedes visualizan acá, entonces vamos a dar respuesta a la pregunta número 4. La pregunta dice, ¿será posible integrar un método de detección y diagnóstico automático de fallos basado en el análisis de frecuencia? Justifique la respuesta y describa cómo lo implementaría. Bueno, ¿qué es el análisis de frecuencia en este caso? El análisis de frecuencia se utiliza mucho para las variables eléctricas. Sí, nosotros, a pesar de que estamos midiendo diferentes o censando diferentes variables, en este caso temperatura, grados Celsius, puede ser presión, puede ser caudal o cualquier otro tipo de señal, pues nosotros hacemos un cambio de esa o una transformación, ¿cierto? Por medio de los transmisores de esas variables a variables eléctricas. Entonces, ¿qué pasa con las variables eléctricas? Ustedes saben que son susceptibles, ¿verdad? A afectaciones externas, afectaciones de frecuencia, en este caso, que pueden tener picos máximos, picos mínimos, que si es una señal de AC, por ejemplo, y a esa señal AC se le incluyen frecuencias parásitas, pues la señal va a ser, en este caso, digamos que permeada por esas variables externas y puede ser dañada. El análisis de frecuencia se utiliza mucho en la parte eléctrica y electrónica con el objetivo de que utilicemos esos comportamientos de esas señales para hacer filtros o para hacer actuaciones diferentes con el objetivo de detectar, ¿verdad? De detectar fallos. En este caso, como nuestro actuador es una turbina de extracción de aire, esa turbina debe funcionar con una señal de corriente alterna, ¿cierto? Alimentada con una señal de corriente alterna, que normalmente estaríamos hablando de 120 a 60 Hz, pero ahí debemos tener una particularidad muy importante y es que puede que esas turbinas no funcionen con una señal de una sola fase. Es decir, monofásico que hablamos en el área eléctrica. Podríamos tener que esas turbinas pueden tener 2 fases, 3 fases, ¿verdad? Que funcionan a los mismos 60 Hz, dependiendo de la alimentación eléctrica que requieran. Con base a eso, puede haber una falla en el sistema eléctrico de tal manera que no se esté activando la turbina y podríamos utilizar el análisis de frecuencia para saber qué podríamos estar detectando como falla en la turbina en el caso que sea de alimentación, ¿verdad? Porque puede haber un daño mecánico también en la turbina. Entonces, una cosa es que sí haya energía, que sí se esté alimentando la turbina, pero haya un daño mecánico que no permita que ella gire o funcione como extractor de aire. Entonces, con base a esta explicación, la idea es que ustedes hagan una interpretación de qué se podría hacer con el análisis de frecuencia para poder detectar de manera automática el fallo en la turbina por medio del análisis de frecuencia. Recuerden que tanto desde la pregunta 1 hasta la pregunta 4, no es solamente dar una respuesta, sino justificarla por medio de una sustentación teórica. ¿Ok? Entonces es importante que la respuesta sí esté redactada con sus propias palabras, pero que ésta tenga una sustentación de investigación teórica, es decir, que debe haber una referencia por ahí bibliográfica sobre qué es análisis de frecuencia, sobre qué tipo de análisis se puede utilizar para la propuesta que ustedes hacen. En el caso particular de la pregunta 3, ¿qué tipo de redundancia física van a utilizar como propuesta de solución? Es decir, vamos a utilizar una base teórica que ya existe, pero con base a esa base teórica vamos a nosotros a extraer una idea, ¿cierto? Y a aplicar o proponer una idea de solución para los fallos que se están presentando en este sistema. Eso es lo que se debe hacer en este trabajo. Como lo ven, pues es un análisis completo de un sistema en este caso, de control de temperatura implementado.
No se olviden, pues, además, los otros apartes del documento, como la introducción, los objetivos, las conclusiones y las referencias bibliográficas, que siempre van en nuestras actividades y siempre van incluidos en nuestros documentos de entrega. Si se fijan, queridos estudiantes, pues esta actividad requiere un tiempo de análisis, requiere un tiempo de dedicación para formular unas respuestas claras, concretas, precisas, pero además de eso bien fundamentadas. Aquí el criterio de evaluación va fundamentado no solamente en que se entregue la respuesta, sino en la calidad de la respuesta, ¿sí? No es solamente, digamos, que la cantidad de la primera pregunta, ¿cuántos miliamperios? Entonces la respuesta, 5 miliamperios, por ejemplo. No, cada pregunta debe ir justificada y debe ir justificada con base a ¿qué? Al análisis que ustedes hacen del funcionamiento del sistema, a los datos que obtienen del sistema y a los referentes teóricos que ustedes pueden consultar. Si quieren en las respuestas agregar pantallazos del BI en el momento en que se pueda identificar la respuesta que ustedes están justificando, es completamente válido de hacerlo. Si lo quieren hacer soportándolo por medio del BI, pueden tomar pantallazos, pero lo importante es que las respuestas queden bien fundamentadas. ¿Ok? Entonces, para que tengan en cuenta, queridos estudiantes, vuelvo y repito, el criterio de evaluación de este reporte, de esta actividad, no es solamente en entregar la respuesta, es en la calidad de redacción de la respuesta. Voy a mostrarles aquí el BI en funcionamiento. Este es el que estamos trabajando y el que vamos a desarrollar durante este componente práctico. Esta es su apariencia principal. Entonces acá tenemos el selector de modo de funcionamiento. Aquí en la parte izquierda tenemos el medidor de temperatura y la comparación de grados centígrados o Celsius en este caso con la cantidad de miliamperios entregadas por el transmisor. Este es el transmisor o el sensor de temperatura y la entrega de corriente respectiva. Tenemos acá la turbina para extracción de aire, que en este caso pues es el actuador del sistema. Esta es nuestra caldera. Aquí tenemos la alarma de sobrepaso de temperatura. Tenemos aquí el graficador donde tenemos el rango mínimo de temperatura, el rango máximo de temperatura. Tenemos los indicadores, si está calentando o está enfriando la caldera. Y tenemos aquí los mandos. Entonces tenemos el mando de marcha y el mando de paro de emergencia. Entonces este es todo el BI. Y ya pues aquí tenemos los 3 modos de funcionamiento: operación normal, falla en el transmisor de temperatura, falla en el actuador, turbina de extracción de aire. Entonces, seleccionar el modo que quiero y luego de seleccionar el modo que quiero, darle aquí en Running para que el sistema empiece simulación y podamos hacer los análisis respectivos. Entonces, queridos estudiantes, ese es el trabajo que debemos desarrollar como componente práctico de nuestro curso de detección y fallas. Recuerden, por favor, que todos los canales están disponibles para atender sus dudas e inquietudes. Recuerden que tenemos el chat de Teams disponible, tenemos el correo electrónico interno del aula y también vamos a tener el foro como medio de retroalimentación. Si tienen preguntas, inquietudes, si se presentan fallas de pronto en el sistema o en el BI o tienen alguna duda particular, lo pueden hacer por cualquiera de los medios disponibles. La invitación muy cordial es a que dediquemos un tiempo correcto, un tiempo adecuado en el desarrollo de esta actividad, que si bien es toda fundamentada en un solo programa, en una sola aplicación, pues la idea es que dediquemos el tiempo correcto para hacer una redacción adecuada, pertinente, de calidad de cada una de las preguntas asociadas al análisis del sistema y hagamos una entrega que tiene un tiempo suficiente para el desarrollo, pero que esta entrega sea de calidad. Recuerden que es como el consolidado de todos los términos, de toda la temática que hemos trabajado durante todo el momento inicial e intermedio del curso y pues que la idea es que podamos hacer una entrega
pertinente. A todos muchas gracias, que tengan un feliz día, un buen fin de semana y quedo atenta a solucionar sus dudas, sus inquietudes y lo que se pueda presentar en el desarrollo. Recuerdo finalmente a aquellos estudiantes que tuvieron alguna dificultad con la entrega de tarea 1, tarea 2 o tarea 3. Puede ser que no hayan entregado o que tengan una nota bajita. Por favor, no duden en comunicarse conmigo para implementar estrategias. A todos que tengan buen día y muchísimas gracias.